Buenas amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la sexta parte de Asesinos en Serie. Y gracias a la recomendación de un usuario, les traigo la historia de un asesino muy famoso. Es conocido como el carnicero de Milwaukee. En la descripción dejo la información original en la que encontré todo lo que voy a narrar. Ahora sin más, comencemos. El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño, se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio, se volvió una persona retraída y de extremada timidez. Aunque le regalaron un perro al que quería con locura, ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que fuera a más, su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándole a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Así a los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir ya que era algo constante en el hogar del pequeño Jeffrey. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera. Los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron, al final, lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. De igual forma, se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. En el instituto, fue un alumno educado con los profesores y divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama de payaso de clase. Sacaba buenas notas cuando se lo proponía y hacía sus deberes si la asignatura le interesaba. No obstante, en los últimos años, se fue desvinculando de sus estudios y perdió el interés por fomentar las relaciones sociales, tan claves durante una época tan inestable como la adolescencia. Encontró el sustituto perfecto en sus fantasías sexuales, en las que se regodeaba cada vez más, hasta que llegó un punto en que ya no le satisfacía únicamente pensar en ellas, sino que necesitaba llevarlas a cabo. Fue justo después de acabar sus estudios secundarios, cuando Dahmer empezó a cometer crímenes atroces. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Lionel Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin, con su hijo menor, David, dejando a Jeff solo en casa. Aquel verano de 1978, cometió el primer asesinato. Volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven autoestopista llamado Steven Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato, Dahmer le golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló con ella. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana, compró un cuchillo de casa, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. La suerte quiso que no inspeccionaran el contenido de las bolsas y únicamente le multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando volvió 2 años después, cogió los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y reloj que llevaba la víctima fueron arrojadas al río. Tras este primer asesinato, estuvo dando tumbos por culpa de su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército, de donde también fue expulsado antes de tiempo. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y pareció que puso fin a sus impulsos sexuales. Hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores sexuales en el lavabo. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad.
Como sabía que aquello no era correcto, robó el maniquí de una tienda, que utilizaba para masturbarse. Pero esto no apagaba su sed insaciable. Tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986, en un bar de ambiente homosexual y conoció a Steven Toomey, con quien fue a un hotel a practicar sexo. Ya en la habitación, Dahmer le echó 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeff despertó, encontró el cadáver de Toomey con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena, y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas, volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de casa de su abuela, donde poder descuartizarlo a gusto. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez, deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Dockstader en enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Con su cuarta víctima, que era Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año, hasta bien entrado 1990. A pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13. Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff las remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero, a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Dahmer se declaró culpable pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. La defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y, por ello, debía ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando estas vivas, aunque inconscientes, utilizando siempre preservativo, para más señas. Además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que, para ser diagnosticado como enfermo mental, Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de cárcel. Se le envió a la prisión de Columbia en Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído.
Durante su corta estancia, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre. El 28 de noviembre de 1994 halló su final de forma violenta, cuando otro preso que también cumplía condena por asesinato lo abordó en el gimnasio de la cárcel y le golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para muchas personas, comentaban que ese era el destino que se merecía Dahmer. Sin embargo, otras personas comentaban que Dahmer tenía que cumplir todo el tiempo en la cárcel, ya que era algo justo para las víctimas, pero de algo sí es seguro. En ambos bandos, se buscaba lo mismo: acabar con Dahmer. Bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo, dejo la información original en la descripción. Sería de gran ayuda que me puedan ayudar con su suscripción y comenten el tema que deseen que explique. Eso sería todo, sin más. Me despido. Goodbye.